Nunca imaginé que el silencio podría doler tanto. Esa mañana todo se sentía igual. El café en la mesa, la luz del sol entrando por la ventana, el ruido lejano de la ciudad despertando. Era una mañana cualquiera, como tantas otras, y sin embargo, algo se sentía suspendido. Algo estaba a punto de romperse, y yo no lo sabía. Entonces la vi, una nota, fría, directa, y con solo unas pocas palabras, mi mundo se vino abajo. El papel temblaba en mis manos, mientras lo leía una y otra vez, sin poder comprender cómo podía ser tan sencillo destruir años de historia con una sola frase escrita con tinta azul. Me tomó unos segundos, o tal vez minutos, entender que no era una broma, que no era un malentendido, era real, y era el final de todo lo que conocía, un adiós sin voz, sin cara, sin tacto, solo letras sobre papel, letras que me atravesaron como puñales silenciosos. Me cansé de ti y de tu vida aburrida. Me llevo todo, no me busques. Esa fue su despedida, nada más. Ni una explicación, ni una mirada, ni siquiera un intento de fingir que le importaba cómo me sentiría. Pensé que habíamos tenido un mal día, como cualquier pareja, una discusión más, un malentendido más, pero nunca imaginé que él lo veía como el final. Pasé horas sentada en la cocina, con esa nota en la mano, esperando que regresara, esperando una explicación, una llamada, una mentira piadosa. Pero no regresó. El teléfono no sonó. La puerta no se abrió. La ausencia se instaló con una naturalidad aterradora. Miré a mi alrededor. Todo estaba ahí. La taza con su nombre, su abrigo colgado, su perfume aún flotando en el aire. Pero él, no. Él se había ido. Al principio todo era risa, complicidad, planes a futuro. Recuerdo cómo solíamos perdernos hablando por horas. Me encantaba cómo me miraba cuando decía algo tonto. Todo parecía fluir de manera natural. Vivíamos de pequeños detalles, mensajes escondidos en los cajones, abrazos largos antes de dormir, desayunos improvisados en la cama, canciones dedicadas en medio del tráfico, besos antes de salir a trabajar. Pero los días se volvieron rutina, y la rutina fue alejándonos. Yo pensaba que eso era normal, que era parte de crecer juntos. Las cosas cambian, pensaba. El amor madura, pero parece que él solo lo vio como el fin de la magia. La pasión dio paso a los horarios, las conversaciones se llenaron de listas de pendientes, y un día simplemente dejamos de sorprendernos. No sé cuándo dejamos de hablar de verdad, tal vez cuando empezó a quedarse callado, o cuando yo dejé de hacer preguntas porque ya conocía las respuestas, o cuando ambos dejamos de intentarlo, dejamos de mirarnos a los ojos, dejamos de reírnos juntos, dejamos de ser nosotros. Valeria, llamé a Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Siempre ha sido esa voz que me ancla cuando todo tiembla, esa que escucha sin juzgar, que abraza con palabras. Clara, Val, él no te dejó por culpa tuya. Hay cosas que no podemos controlar. A veces la gente cambia, a veces no saben cómo quedarse. Valeria, pero yo sentía que todo era mi culpa, que si hubiera sido más divertida, más cariñosa, más comprensiva, más algo. Me reprochaba cada gesto, cada palabra no dicha, cada momento de indiferencia. Me torturaba con escenas que podía haber cambiado, con decisiones que no tomé. Clara, no te pierdas en el y si hubiera. Estás aquí, ahora, y eso también importa. Tienes derecho a llorar, pero también tienes derecho a seguir. Empecé a preguntarme qué quería, quién era yo, aparte de ser la esposa de. Me había olvidado de mí, de mis sueños, de mis ganas, de mi voz. Había dejado de lado mis pasiones. Me había conformado con sobrevivir, no convivir. Recuperarse no es instantáneo. Hay días buenos y otros en los que apenas puedes respirar. Pero también hay días en los que te das cuenta de que mereces paz. Merezco paz y merezco amor, empezando por el mío. Empecé a leer de nuevo, a cocinar solo para mí, a mirar el cielo sin esperar nada de nadie. Me volví mi propia compañía. Al principio fue extraño, luego fue liberador.
Me miré al espejo y vi a alguien que aún estaba de pie, un poco rota, sí, pero viva, capaz de volver a construirse. Descubrí que llorar no me hacía débil, que decir no puedo más era también una forma de cuidarme, que mi dolor tenía sentido y que el perdón, incluso a mí misma, era necesario. Encontré su reloj en el cajón, el mismo que siempre perdía y que yo siempre encontraba. Me quedé mirándolo por minutos. Pensé en llamarlo, preguntarle por qué, pero no lo hice, porque tal vez no hay respuestas, o tal vez ya no importan, porque cada vez que me preguntaba por qué se fue, me alejaba de por qué debía quedarme conmigo misma. Me di cuenta de que su ausencia también era un regalo, el regalo de volverme a encontrar. Rompí algunas fotos, guardé otras, doné su ropa, dejé espacio, literal y simbólicamente. Abrí las ventanas, saqué el aire viejo, pinté las paredes y empecé a llenarlas de mí. Decidí no reconstruirme por él, sino por mí. Salí a caminar, hablé con mi madre, volví a pintar, a escribir, a reír. Poco a poco, recordé lo que me hacía feliz antes de olvidarme. Abracé mi soledad como un espacio sagrado. Dejé de pedir disculpas por necesitar tiempo, silencio, amor propio. Empecé a hacer planes, viajes, nuevos cursos, tardes sin hacer nada y sentir que eso también estaba bien. Me di permiso para empezar de nuevo, sin fecha límite, sin comparaciones. No todo está perdido cuando alguien se va. A veces, justo en ese vacío, es donde empezamos de verdad, a vivir con intención, a amar desde la raíz, a no tener miedo de volver a ser. Volví a los lugares donde solía perderme antes de conocerlo. Entré a una librería pequeña, de esas que huelen a papel viejo y a café recién hecho. Encontré un libro que amaba en mi adolescencia. Lo abrí y una hoja se desprendió. Era una dedicatoria antigua, de alguien para alguien, y pensé, todos dejamos algo atrás, pero también podemos volver a encontrarnos. Mi vida empezó a tomar un ritmo nuevo, silencioso, pero pleno. Ya no esperaba mensajes que no llegaban. Ya no preparaba café para dos. Aprendí a disfrutar del ritual de estar conmigo. El silencio dejó de doler y comenzó a sanar. Hice espacio en casa. Reacomodé muebles, pinté una pared de un color cálido, planté un pequeño jardín en el balcón. Cada gesto era una afirmación. Esto es para mí. Cociné nuevas recetas. Me atreví a equivocarme en la cocina y reírme sola. Volví a bailar en la sala, sin motivo, solo por sentir mi cuerpo, mi energía, mi alegría. Me descubrí más paciente, más presente. Empecé a madrugar no por obligación, sino por gusto, para escuchar cómo despierta el mundo, para escucharme a mí misma, sin distracciones. Un día, alguien me sonrió. Fue solo eso, una sonrisa. Pero me di cuenta de que ya no sentía miedo, no sentía culpa, me sentía libre, y esa libertad me permitió ver el mundo con ojos nuevos. No necesito correr, no necesito llenar vacíos, solo estar presente, aquí, ahora. Después de esa sonrisa, vinieron más, en el supermercado, en una galería de arte, en el parque mientras leía un libro. Y no estoy hablando de un nuevo amor, estoy hablando de volver a ver a las personas, de abrirme al mundo sin sentir que necesito protegerme de él. Sentí curiosidad otra vez, por historias ajenas, por conversaciones sin destino, por la posibilidad de conocer sin urgencias, de simplemente compartir una mirada, una risa, un instante. Me escribí una carta, una promesa, que nunca más me dejaría en segundo plano, que mis lágrimas tendrían sentido, pero también mis risas, que seguiría eligiéndome todos los días, porque hay amor después del abandono, y empieza por una misma. En esa carta también escribí mis sueños, los nuevos y los antiguos, mis miedos, mis límites, mis deseos. Fue una declaración de vida, no para nadie más, solo para mí. Guardé esa carta en una caja, junto con fotos que amo, frases que me inspiran, y un dibujo que hice cuando tenía 10 años. Esa caja se convirtió en mi cápsula de amor propio. De vez en cuando la abro, para recordarme quién soy, para no olvidar lo lejos que he llegado, para prometerme que nunca volveré a apagar mi luz por miedo a que alguien no pueda verla.
No sé si volveré a amar pronto, ni siquiera sé si quiero, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Y eso es suficiente por ahora, porque la paz no se encuentra afuera, sino dentro. Y ahora lo sé. Me costó perderlo para encontrarme. Me dolió más de lo que puedo decir, pero no me rompió, me transformó. Y ahora sé que no estoy sola, porque me tengo a mí. He descubierto que estar sola no es sinónimo de vacío, es oportunidad, es espacio, es libertad y también es fuerza. He aprendido que el amor que me doy es el único que no puede ser arrebatado. Esta no es la historia de alguien que fue dejada, esta es la historia de alguien que decidió quedarse consigo misma. Esta es mi historia y apenas comienza.